tres cosas que no podemos recuperar. Claro, hay sus excepciones a la regla, pero quiero comenzar diciéndote que hay tres cosas que no podemos recuperar. Primero, se dice que no podemos recuperar las palabras, por eso hay que tener mucho cuidado del uso que le damos a las palabras. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, el proverbista escribe que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En el mismo Proverbios capítulo 18, verso 21, nos explica que la muerte, en donde lo habíamos visto y decepción, ya no está. Las segundas oportunidades a veces las vidas no nos las da. Por eso hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Así que ya hemos dicho dos cosas que no se pueden recuperar. Número uno, las palabras. Número dos, las oportunidades. Número tres, lo que indudablemente nunca vas a recuperar, y esto sí, lo digo con certeza, nunca vas a recuperar, es el tiempo. Si se escucha muy fuerte, díganme, hermanos, porque a veces me emociono y hablo más fuerte. Así que algo que nunca vas a poder recuperar, hermano, es el tiempo. El tiempo es un factor importante para el ser humano. Y créeme, hermano, el tiempo que pasó ya no lo vas a volver a recuperar, por eso se llama pasado. El tiempo que tienes hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y el tiempo de mañana es incierto, por eso se llama futuro. El tiempo, hermano, es algo que nunca, y que nos quede bien claro, nunca vas a volver a recuperar. Por eso, el escritor a los Efesios, el apóstol Pablo, decía que debemos mirar cómo andamos. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo. Todos los que estamos aquí reunidos decidimos invertir nuestro tiempo para algo productivo. Todos los que estamos aquí presentes decidimos aprovechar bien el tiempo. Sin embargo, a veces quisiéramos que el día fuese más de 24 horas. Quisiéramos que el día tuviese más de 24 horas, porque así se nos va el día. Amanecemos a las 7 de la mañana, 6, algunos a las 5 de la mañana, y el tiempo se va, dan las 9 de la mañana y hay que salir a almorzar. Dan las 10 de la mañana y a seguir trabajando, las 12 del mediodía, las 2 del día, y hay que salir a comer. Después regresas otra vez a trabajar, sales a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, llegas a tu casa a las 7, haces lo que tienes que hacer, dan las 9, 10 de la noche y otra vez a dormirse para el día siguiente volver a hacer lo mismo. A veces, hermano, no nos alcanza el tiempo. A veces quisiéramos que el día fuese de 48 horas porque se me olvidó hacer esto o aquello. Hay que aprovechar bien el tiempo. Y una pregunta que constantemente nos hacemos respecto al tiempo es: ¿qué hora es? ¿Qué tiempo traes? ¿Qué hora? Inclusive dentro de la iglesia de Cristo a veces nos preguntamos ¿qué hora es? Y quiero que hablemos un poco acerca de esta pregunta, así que curiosamente nuestro tema, o el título del tema, lleva por nombre esta pregunta: ¿qué hora es? Y quiero que vayamos al libro de Eclesiastés para que veamos un poco acerca del tiempo, y me llama bastante la atención cómo inicia el tiempo. Según Eclesiastés capítulo 3, vamos a ver que el tiempo lo describe perfectamente. Eclesiastés capítulo 3. Y mira cómo dice, del verso 1 al 7, y es muy conocido este pasaje, porque el versículo 1 nos dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de abrazar. Verso 5, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Te fijaste cómo inicia el versículo 2 dándonos la lista del tiempo? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y es que para Salomón, que escribe el libro de Eclesiastés, el tiempo inicia en la vida.
Porque el tiempo inicia cuando uno nace. ¿Qué acaso cuando un recién nacido está en los brazos de su mamá y tú lo ves, no le preguntas, ¿cuánto tiempo tiene de nacido? No, pues una semana, un mes, un año, año y meses. Allí inicia la vida, inicia el tiempo, tiempo de nacer, y el tiempo termina cuando morimos. ¿Sí? Quiero que veamos esta relación. Por eso es muy importante el tiempo, y es muy importante que nos preguntemos qué hora es. Y quiero decirte 3 cosas respecto a este tema. Número 1, si a veces nos preguntamos qué hora es, déjame decirte que es hora de despertar. Es hora de que nosotros despertemos. El libro de Proverbios nos exhorta a despertar. Y quiero que alguien me ayude leyendo Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 6. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 6. Proverbios 6, 3 al 6, perdón. Proverbios 6, capítulo 6, verso 3 al 6. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que te arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Gracias. ¿Te fijaste cómo nos habla el libro de Proverbios? En el versículo 4 nos dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Y luego el verso 5 dice, escápate como la gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma sus lazos. ¿Por qué nos exhorta el libro de Proverbios a despertar? Porque así como dormimos, así vendrá la destrucción, la escasez a nuestra vida. Un poco más de dormir, un poco más de soñar, y la destrucción va a venir. Ahora, fíjate en lo que nos dice el versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Si ligamos estas palabras a lo que leímos versículos antes, no por nada se equivoca la Escritura cuando nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio. ¿Por qué te digo que es hora de despertar? Es hora de despertar, hermano, porque a veces la vida es como un sueño, y así lo describe el libro de la carta de Santiago, que la vida es como neblina, que hoy está y al atardecer ya no está. La vida es un sueño, se ha descrito, porque en un abrir y cerrar de ojos ya no estamos aquí. Por eso es que te digo, es tiempo de despertar, porque tenemos un llamado muy importante, y no de cualquier persona, no de cualquier ser. Me llama la atención cómo Dios llamó a 3 profetas en el Antiguo Testamento. Y te voy a invitar a que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 6. Alguien que le dé lectura, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 6. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había mención con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Gracias. Jehová estaba hablando a Samuel, pero resulta que Samuel todavía no conocía a Jehová, según dice la Escritura. Todavía no le había conocido porque era joven, o porque todavía no le había llamado anteriormente. Pero esto sucedió 3 veces. Jehová le habla a Samuel, y Samuel va con Elí, si no me equivoco, sí, con Elí, va con Elí. Él le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Esto es, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y Elí le dice a Samuel, yo no te he llamado. A la 3ª vez, Elí comprende que es Jehová quien le está hablando a Samuel, y cuando entiende esto, le da una respuesta que él debe contestar. Y nota, el verso 10 nos da la respuesta. Según nos dice el versículo 10,
Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Cómo respondió Samuel? Según lo que acabamos de leer, verso 10. ¿Cómo respondió Samuel al llamado de Jehová? Habla, porque tu siervo oye. Ahora, vamos a ver el llamado del profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9. Y si algún voluntario me quiere ayudar, adelante. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9. O si quieren leer un verso cada quien, adelante. En el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre el trono y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los caciques de las puertas se estremecieron por la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con el sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó sus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, no entendiste. Ved, por cierto, mas no comprendiste. Gracias. Me impresiona cómo Jehová llamó a Isaías por medio de una visión, porque en esta visión vio serafines y se impresionó tanto Isaías que él mismo menciona, he aquí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, he visto a Jehová de los ejércitos. Y se llenó tanto de impresión que no sabía qué estaba pasando. Ahora, alguien toma un carbón encendido y toca los labios de Isaías y le dice, aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Y cuando Jehová pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y quiero que tomemos esto en cuenta. La respuesta de Samuel, la respuesta de Isaías. Ahora vamos a ver el llamado del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículos 4 al versículo 8. Adelante que lo tenga. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Vino pues palabra de Jehová aquí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gracias. ¿Qué nos enseñan todos estos llamados? Bueno, el llamado de Samuel nos enseña que hay que estar prestos al llamado. El llamado de Isaías nos enseña que hay que ser voluntarios, y el llamado del profeta Jeremías nos enseña que no debemos poner excusas. Hermano, quiero decirte que tenemos todos un llamado y debemos despertar a ese llamado. ¿Cuántos al escuchar ese llamado vamos a escuchar, habla porque tu siervo oye? ¿O cuántos van a contestar, heme aquí, envíame a mí? ¿O cuántos vamos a contestar, Señor, no puedo ir porque soy un niño? ¿Te fijas la diferencia de respuesta que había entre los profetas? Samuel, por la respuesta de Elías, dijo, habla porque tu siervo oye. Aquí estoy, ¿qué necesitas que yo haga? Y el profeta Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Y el profeta Jeremías decía, Señor, no puedo ir porque soy un niño. Y se cree que aproximadamente Jeremías tenía de 30 a 33 años. No puedo ir, Señor, porque soy un niño. ¿Y qué le dijo Jehová? No digas que eres un niño.
No digas que eres un niño, porque a todo lo que te mande irás tú. Y todo lo que yo te diga que tú digas, vas a decir. ¿Qué nos enseña entonces el llamado de Jeremías? Que no debemos poner excusas al llamado. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios está respaldándonos. Y esto lo enseñó Jeremías más adelante en el capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así que es hora, hermano, de que despertemos el predicador que hay en ti, el siervo que hay en ti, porque hay talentos. Mateo capítulo 25 nos enseña en cuanto a la parábola de los talentos, que todos sin duda tenemos un talento. Ahora la pregunta en realidad es, ¿cuántos talentos tengo? Otra pregunta es, ¿qué estoy haciendo con esos talentos? Por eso el llamado en esta noche es que hay que despertar. El título de nuestro tema, ¿cuál es? ¿Qué hora es? Y estamos viendo en primer lugar que es hora de despertar, porque hay un llamado, y ante ese llamado tenemos que ser voluntarios, ante ese llamado tenemos que estar prestos, y ante ese llamado no tenemos que poner excusas. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Vamos bien, ¿verdad? ¿Qué hora es, hermano? Lo segundo que quiero decirte respecto a este tema es que es hora de luchar. Es hora de batallar, es hora de que nos enlistemos en la lucha. ¿Sabes por qué? Porque según Efesios capítulo 6, versículo 12 nos indica que tenemos una lucha. Es una lucha contra nosotros mismos. Ahora, déjame decirte que las luchas más difíciles a veces suelen ser con nosotros mismos. El apóstol Pablo lo ilustró de una manera muy correcta en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Si alguien lo tiene, adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gracias. Creo que es una manera muy correcta de cómo el apóstol Pablo lo describe, porque el fruto de la carne y el fruto del Espíritu se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres, para que no hagamos lo que queramos. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Quizás sea un ejemplo muy raro. Pero imagínate que tú tienes 200 pesos. Esos 200 pesos era todo lo que traías para la semana, era todo lo que traías para ese día, y es exactamente lo que cuestan los zapatos que tú querías. Vas a la tienda, están a la medida que tú quieres, están en el color que tú quieres, y es la marca que tú quieres, y están al precio que tú tienes. El fruto de la carne contra el fruto del Espíritu, y te tocas el bolsillo y pues quizá no necesito comer tanto mañana, y te empiezas a hacer esa pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Espíritu? ¿Qué es lo que quiere la carne? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que debo de hacer? Creo que no hay otra manera más perfecta de cómo el apóstol Pablo lo puso, que el fruto de la carne y el fruto del Espíritu están constantemente batallando para que haya esa lucha en nuestro interior y no hagamos lo que queramos, sino que hagamos lo que debemos hacer. Pero ¿sabes qué es lo bueno de cada batalla? Ah, caray, ¿hay algo bueno en cada batalla? Claro que lo hay. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que no estamos solos en esta batalla. No estamos luchando solos en esta batalla. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. En el primer libro de Reyes, si me acompañas, segundo libro de Reyes, capítulo 6, había una lucha. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, había una lucha. Eliseo estaba luchando contra los sirios. Y vamos a ver lo siguiente. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra los de Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel.
Entonces uno de los siervos dijo: no, señor, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotam. Verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hasta aquí. Quiero que veas esto. El criado de Eliseo se estaba preguntando: ¿cómo le vamos a hacer si la ciudad está sitiada? Yo me pongo a pensar, y quizá el criado de Eliseo le habrá dicho a él: es que son más ellos que nosotros. ¿Cómo vamos a salir victoriosos si son más los que están con ellos que los que están con nosotros? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Eliseo? Y yo me lo imagino frotándose la cabeza, mirando al cielo y diciendo: Señor, ilumíname. En el capítulo 6, versículo 17, vamos a ver lo que dice. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pregunto, ¿quiénes serán más? ¿Los de Eliseo o los del ejército de Siria? Los de Eliseo, hermano. Los de Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego. Eliseo no se equivocaba. Eliseo no se equivocaba cuando le dijo al siervo: somos más nosotros que ellos. Que te quede claro, somos más nosotros que ellos. Y digo lo siguiente: aunque la iglesia de Cristo a veces sea minoría en el poblado donde estemos, en la ciudad donde estemos, en el estado donde estemos, inclusive en todo el mundo, aunque la iglesia de Cristo sea minoría, somos más nosotros que ellos. Somos más nosotros que ellos. ¿Sabes por qué? El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, verso 31, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros. A veces nos preguntamos: ¿cómo un cristiano, como yo, si soy cristiano, voy a luchar en mi trabajo, en mi escuela, si es más el mundo el que me ataca que yo, que estoy solo como cristiano en un salón, en el área donde trabajo? ¿Sabes qué? Somos más nosotros que ellos, hermano. Somos más nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Eliseo no se equivocó al decirle al criado que estaba ciego espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Es lo mismo, y quiero decirte esto, que lo mismo era lo que el pueblo de Israel le estaba diciendo a Josué, que si Dios estaba con él, eran más ellos. Por ejemplo, mira, vamos al libro de Josué, Josué capítulo 1. Después de que muere Moisés, el pueblo se reúne ante Josué y le dice lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 16, vamos a leer un versículo antes. Verso 16 al 18, si alguien lo tiene, por favor. Entonces respondiendo a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedecemos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Hasta aquí. ¿Qué estaba pasando? Moisés ya había muerto. El pueblo se reúne ante Josué y le dice a Josué: te vamos a obedecer en todo. Todo lo que tú digas, eso se va a hacer. Todo lo que tú mandes, eso se tiene que hacer. Solamente te vamos a pedir una cosa: que tu Dios esté contigo así como estuvo con Moisés. ¿Qué estaban haciendo? Estaban reconociendo que si Dios estaba con Josué, Dios iba a estar con el pueblo, y no se equivocaban, porque después de que Moisés muere, Josué toma el cargo y se viene una oleada de batalla tras batalla, conquista tras conquista. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con ellos.
Y el versículo 18 dice, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Estaba reconociendo el pueblo que Dios estaba con Josué? ¿Sí o no? Claro que lo estaba reconociendo. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué le pedían a Josué que Dios estuviera con él? Otra vez, porque si estaba con él, la batalla del pueblo era inminente. Y no se equivocaron, hermano. Conquista tras conquista y batalla tras batalla, Dios estuvo con ellos. ¿Qué hora es, hermano? Número 1, es hora de despertar. Y quiero que despertemos, hermano. Despertemos a todas aquellas cosas que no veíamos antes, pero que es necesario ver para la edificación de la iglesia. Que despertemos nuestros talentos para aportar ese granito de arena que hace la diferencia. Número 2, es hora de luchar, porque tenemos una lucha espiritual, una lucha contra nosotros mismos, una lucha contra Satanás. Y lo bueno de esas batallas, de esas luchas, es que no estamos solos. Tenemos un compañero a nuestro lado. Muchas veces lo he dicho, ponte de pie, mira a tu alrededor y ve cuántos hermanos están luchando en la misma condición que tú o en diferente situación, pero todos tienen una diferente batalla, todos tienen una lucha espiritual. No estamos solos en esta batalla y lo más importante es que tenemos a Dios de nuestro lado. Porque bien dijo el apóstol Pablo a los romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien, que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, ¿qué hora es, hermano? Número 3, es hora de obedecer. Es hora de que obedezcamos ese llamado y no seamos indiferentes a esa lucha espiritual que tenemos. Es hora de que obedezcamos. Ahora la Biblia nos exhorta, según 1 de Pedro capítulo 2, obedecer algo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Si alguien lo tiene y me puede dar lectura, adelante. 2:13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿A quién se nos manda? ¿A quién el apóstol Pedro le dijo que obedeciera? A toda institución humana. Y es que parece raro. Y curiosamente no pasa. Pero sabes que toda institución humana ha sido establecida por Dios. Pero a veces, como cristianos, se nos pasa que hay reglas. Reglas de tránsito, hay reglas para la sociedad. ¿Por qué hay reglas ante la sociedad? ¿Perdón? Porque Dios las estableció. Pero ¿para qué esas reglas han sido puestas? Para poner orden. Para poner orden. Por eso están las reglas. Y si el semáforo en rojo dice que no tenemos que pasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar las reglas. Si hay un alto en alguna esquina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar esa regla. Si el semáforo está parpadeando en amarillo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acelerarle. No, tenemos que ir respetando esa regla. Por algo han sido puestas esas reglas. Hermano, pero es que el mundo es punto y aparte. Yo soy cristiano, yo respeto las reglas y curiosamente no pasa. Si el límite de velocidad dice 40 kilómetros por hora, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle a 60? No, darle a 40 kilómetros por hora. Lo digo porque cada quien en su interior se examinará. Pero son ejemplos sencillos, de cómo debemos obedecer las reglas. Inclusive en las escuelas hay reglas. ¿Por qué las reglas han sido puestas en las escuelas? Para que nos sometamos a ellas. Si la regla dice que tenemos que llegar a las 7 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a las 6:55 o 7 de la mañana. Tenemos que ser puntuales porque esa es la regla. Y curiosamente, en la iglesia de Cristo, las reglas que nos imponen las Escrituras, ¿qué hacemos con ellas? A veces no las queremos obedecer. ¿Por qué? Porque el hermano nos exige que lleguemos puntuales y porque el hermano lo dijo, es regla de hombres.
Y porque el hermano lo dijo, es su voluntad de hombre. Si la Escritura nos dice que debemos mantenernos en una vida santa, porque el hermano nos dice es regla de hombre. No, la Escritura nos enseña esto. ¿Qué hay que hacer entonces ante las autoridades? Obedecerlas. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, nos dice que debemos obedecer a lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Como palabras insensatos, que no para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas tenían toda la evidencia para decir que Jesucristo había sido crucificado. ¿Y qué estaba pasando? Que ellos querían volver a los mandamientos de atrás. Y el apóstol Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les mandó a no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya crucificado. ¿A quién debemos obedecer? Número 1, a las autoridades. Número 2, a la verdad. Y me llama la atención lo que pasó en Hechos capítulo 4, verso 11, que ahí está resumida, de obedecer a la verdad. Debemos obedecer a la verdad, porque obedecer a la verdad es obedecer a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 11, si alguien lo tiene, por favor. Y después, Hechos capítulo 5, verso 29. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 5:29, si alguien lo tiene. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijo el apóstol Pedro esto? Bueno, porque el concilio se había juntado y les mandaron a no predicar más en el nombre del Señor Jesucristo, cosa contraria que ellos hicieron. Hermano, los apóstoles estaban siendo rebeldes a las autoridades, pero había una justificación muy grande. ¿Cuál era la justificación? Que tenían que obedecer, dar testimonio de todo lo que habían visto, de todo lo que habían escuchado y de todo lo cuanto Jesús les había mandado. Y la premisa estaba en que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto les cayó rotundamente en la boca. ¿Sabes por qué? Porque todo judío respetaba la voluntad de Dios, y más aquellos principales ante quienes estaban. Hay que respetar a Dios sobre todas las cosas. Ese era el lema de ellos. Pero parecía que no lo respetaban. Parecía que decía todo lo contrario. Y cuando el apóstol Pedro les dice: juzgad ustedes si es bueno, si es necesario obedecer al hombre antes que a Dios. ¿A quién, según ustedes, hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué crees que iban a responder los principales? A Dios. ¿Y qué les había mandado Jesús? Predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y los apóstoles no podían callarse ante el mandato de Jesús, que era Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿habrá consecuencias, hermano, de no obedecer a la verdad? ¿De no obedecer a Dios? Deuteronomio, en el capítulo 8, antiguamente, este era el castigo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y la advertencia es esta: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca pedernal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la poster hacerte bien. ¿Qué estaba diciendo Dios? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y más adelante dice, verso 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy. Esta es la advertencia. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
Las consecuencias de no obedecer a Dios fueron evidentes en el Antiguo Testamento. Tal parece que cuando Dios les dice en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y nota que les dice, cuídate, procura, sé vigilante de no olvidarte de Jehová tu Dios. Tal parece, hermano, que le dijeron todo lo contrario. No sea que vayas en pos de dioses ajenos, no sea que te inclines ante ellos. Y parece que le estaban diciendo, ven pos de dioses ajenos, inclínate ante ellos, haz todo lo que las otras naciones paganas hacen y pon tus altares, adórales. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de ir en pos de dioses ajenos para el pueblo de Israel? ¿Perdón? Perecieron. ¿De qué manera perecieron? 50 años en el desierto. Más adelante, ¿cuáles fueron las consecuencias para el pueblo de Israel? Jehová se apartó de ellos, fueron cautivos. Jehová se apartó de ellos, porque no había visión, no había llamamiento, y vino Nabucodonosor, toma al pueblo de Israel, los lleva cautivos, y esto les dolió, hermano. Créeme, les dolió en lo más profundo de su corazón, tanto así que cuando iban siendo llevados cautivos, los babilonios les decían a los judíos, canten esas canciones que ustedes cantan. Quizás se lo decían para deleitarse a los babilonios, o quizás lo decían para burlarse, pero ellos les decían, canten, queremos escuchar aquellos cánticos que les cantan a su Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? ¿Cómo hemos de cantar cánticos a Jehová en tierra de extraños? Que mi lengua se pegue a mi paladar, que mi diestra pierda su destreza, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Crees, hermano, que Dios se puede apartar de la iglesia cuando ésta se aparta de Dios? ¿Cómo nos apartamos de Dios? Cuando no cumplimos sus mandamientos, cuando no hacemos lo que hay que hacer, cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades. ¿Crees que Dios puede apartarse de aquí? ¿Que el Señor puede alejarse de su iglesia? Claro que lo puede hacer. ¿Por qué en la iglesia en Apocalipsis el Señor está tocando a la puerta y llamando? Porque estaba afuera. ¿Qué hace el Señor afuera de su iglesia? Esas son las consecuencias de no obedecer. Bien le dijo Samuel a Saúl, capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 22, si alguien le puede dar lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel dijo, ¿te complace Jehová tanto en los holocaustos filisteos como en que te obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor, dice Samuel? Obedecer. ¿Qué había pasado? Saúl perdonó a todo lo bueno que había perdonado de aquella batalla, e inclusive le perdonó la vida al rey, y le dijo a Samuel, ¿qué es este bramido de ovejas y de vacas que escucho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y le dice Saúl, es que el pueblo me dijo, pero no te preocupes, Samuel, no te preocupes, todo esto va a ser ofrecido en sacrificio a Dios. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba dándole un tinte, estaba disfrazando de bueno algo malo. ¿Cuál era el mandato de Jehová? Mata, destruye todo lo que hay ahí. ¿Qué hizo Samuel? Perdonó al rey, perdonó lo bueno. Y Samuel le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y es que cuando en alguna iglesia, a veces por ignorancia, empezamos a hacer cosas que no va conforme a la Escritura, empezamos a buscar excusa. ¿Acaso no decimos, es que es para edificación? Sí, pero la iglesia de Cristo, las Escrituras no aprueba esto. Pero Dios no nos aprueba tener esto. ¿Sí me explico? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario inclusive que quieran hacer? Hable ahora o calle para siempre. ¿Qué tema estamos viendo entonces? Una simple pregunta. Una pregunta que muy constante nos hacemos. ¿Qué hora es? Hemos dicho tres cosas de este momento. Número 1 es hora de
qué buen maestro soy. No sé qué. Número 1, es hora de despertar. Número 2, es hora de luchar. Número 3, es hora de obedecer. ¿Por qué? Porque hoy es el día de obedecer, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que nosotros podemos obedecer a las autoridades, a la verdad, sobre todas las cosas a Dios. Y hoy es el momento exacto, hoy es la hora exacta de obedecer. Gracias, hermano, por tu atención. Espero que el tema que hayamos visto en esta ocasión haya sido de edificación, haya sido de provecho para cada uno de nosotros. Y crean, hermano, que el tiempo el que estamos aquí lo invertimos para bien. Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Gracias, hermano, que Dios te bendiga.